El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, es un gusto celebrar la Eucaristía siempre. En el año 2009, más o menos por el mes de junio, entre junio y julio, anduve por estas tierras de misión. Era yo apenas diácono, o sea, 2009, 2023 ya. Y fue una experiencia desafiante, como toda experiencia de Dios es desafiante, pero fue una experiencia también donde los seminaristas de aquel entonces, un servidor que era diácono, nos enfrentamos a nuestros propios temores, pero también a nuestras propias alegrías, y a ver que seguir al Señor muchas veces es ser valientes, temerarios, y hay que ser creativos siempre. Ahorita explicaré algunas de las cosas que estoy mencionando. Pero nos dimos cuenta en aquel entonces, sí, que seguir al Señor pues implicará, sí, valentía, será arriesgar, atreverse. Dice el dicho: el que no arriesga no gana.
Y bueno, pues hoy vuelvo nuevamente. En otras ocasiones ya he venido también, en tiempo del Padre Carlos, cuando también la colecta del seminario, y hoy vuelvo por la colecta para el seminario, también como cada año lo hacemos. Vamos a compartir unas cosas, ¿va? Primera idea, vamos a poner, se dice, el contexto del texto para no sacarlo de contexto, porque luego se toma de pretexto. Así, necesitamos saber, es aquello del sentido de ubicación, hay que ubicarnos. Necesitamos ver dónde estamos parados en este momento en el ciclo litúrgico y qué nos está presentando el Evangelio, porque ofrece desafíos siempre el Evangelio. Primer contexto de esto, mire, estamos hacia el final del ciclo litúrgico A para entrar al ciclo litúrgico B, el próximo primer domingo de diciembre, que va a ser 3 de diciembre, comenzaremos el tiempo del Adviento. Ahí cambia el ciclo litúrgico y pasaremos a el ciclo B, que el evangelio que nos va a acompañar en ese tiempo va a ser Marcos. Ahorita nos está acompañando ¿quién? Mateo, Marcos y Lucas, ABC, ¿va? Mateo, Marcos y Lucas. Ese es lo primero. El tiempo, el ciclo litúrgico va a terminar, pero la dinámica de la fe y la del evangelio tiene que seguir al infinito y más allá. Es decir, la dinámica del evangelio se tiene que seguir dando conforme la vida lo va exigiendo y como el evangelio va pidiendo. Entonces, de ese modo, cada uno de nosotros, en la medida en la cual va asumiendo la parte que le toca, el cura como cura, el diácono como diácono, el seminarista como seminarista, los monaguillos como monaguillo, los servidores como cada uno, los que ejercemos una tarea y un papel aquí, pues tenemos que hacer valer el evangelio primero en nuestra propia vida, porque de nada, fíjense, de nada sirve saber mucho de Dios, pero estamos vacíos por dentro. Los que van a bautizar, yo no sé cómo se llevan con Dios. Puede que bien, puede que más o menos, puede que quién sabe. Pero hoy estamos aquí, por eso nos alegramos. Como sea que sea nuestra vida. Y atención para todos, no por el hecho de decir que yo soy cura, ya la hice, cuidado, porque la confianza siempre es mala. El texto de hace 8 días con el de hoy forma una unidad. Hace 8 días la idea era vigilar, estar atento, tener una reserva de aceite, porque si no se puede apagar la lámpara de la fe. Se puede apagar, y si no tenemos de dónde agarrar, nos vamos a quedar fuera del reino, porque la idea es conquistar ¿qué? El reino, y el reino muchas veces se conquista con esfuerzo, con creatividad, con valentía. Cuidado, porque de pronto uno se puede confiar y decir, no, ya soy sacerdote, ya la hice. Cuidado, porque somos los primeros responsables de nuestra propia salvación. Por donde yo anduve decía, a ver, ojalá y que solo el cura se fuera al infierno, si no hace la parte que le toca, pero lamentablemente se lleva a muchos entre las patas. Qué exigente es para aquel, el líder, por decirlo de un modo, de una comunidad, el pastor de una comunidad, a vivir lo que predica. O dígame, ustedes nunca se han preguntado, ay, lo que predican los padrecitos, ¿lo vivirán? ¿Lo viven? O sea, eso que decimos aquí, porque tener el micrófono es tener poder, ¿eh? No, hombre, y aquí podemos decir un montón de cosas. Y usted, ¿a poco de veras soy el padre Fermín? ¿A poco el padre Fermín vivirá eso que nos está diciendo?
¿Y será que está preocupado por su salvación o solo nada más ahí como que medio le hace algunas cosas y ya? No, el primero es el cura, que tiene que entender que su dinámica de conversión tiene que ser primera, constante, perseverante, porque si no va a tocar y el novio desde adentro va a decir: no te conozco. ¿Se acuerdan hace 8 días? Llegaron las 5 descuidadas y el novio dijo: oigan, no las conozco. Oiga, pero si yo era lector. No te conozco. Pero si yo era del coro. Ni comulgan algunos del coro. Algunos. No, pero si yo era el diácono. Y el evangelio. Ya estoy viendo y me meto al evangelio ya. Y ya casi nos vamos ya. Pero siempre es fascinante el evangelio. 3 ideas. Espero poder terminar a la 1:30. No. Tengo otra misa aquí en el Rosario, entonces no me va a dar tiempo. Primero, el evangelio de hoy está enmarcado en una de las parábolas, como la de hace 8 días, que nos invita a la vigilancia. Decía yo la semana pasada, hace 8 días era el qué, hoy es el cómo. El qué. ¿Qué pedía Dios hace 8 días? Vigilar, estar atento, tener una reserva, ¿sí?, para poder entrar al reino de los cielos. Hoy nos da las herramientas para poder estar vigilantes. ¿Cuáles son las herramientas? Los talentos. Pero atención, no nos vayamos con la finta. Es decir, los talentos de los cuales hoy el evangelio habla, no se refiere a las cualidades humanas de cada uno. Eso es lo último que se debe de pensar al momento de interpretar el evangelio de hoy. No son las cualidades humanas. Y digan: no, qué bueno es esa persona, qué amable, qué respetuoso, y qué talento para cantar, qué talento para... No, a eso no se refiere. No se refiere. 2 ideas fundamentales de este evangelio. El talento era una unidad de medida de la época de Jesús, que podía ser tanto de plata como de oro. 1 talento, 2 talentos y 5 talentos regala este hombre a servidores de qué. ¿Cuál era la cualidad de los servidores? A los cuales se les da 1, 2 y 5. ¿Cómo eran estos servidores? No dice cómo eran, sino dice el texto que el patrón les tenía ¿qué? Les tenía confianza. No habla sobre las cualidades. Digo, seguramente era gente buena, gente trabajadora, como los de la reserva y así en trones y todo. Seguramente que sí. Pero el evangelio no habla de las cualidades de los siervos. Habla de que el patrón confía en los siervos. Eso es lo que hay que ver en el evangelio. Y entonces nosotros tendremos: ¡ala, Señor! Gracias por la confianza que depositas en mí. Eso es lo que hay que ver. Y no está diciendo: no, hombre, yo confío más en ti, por eso te doy 5. Y en ti como que medio confío, por eso te doy 1. No está diciendo que al de 5 confía más en él. No, está diciendo que confía igualitos en los 3. Aquí el único detalle es que, dice el texto, según la capacidad que de cada uno. Porque no todos sabemos hacer lo mismo, ¿sí? Hay gente muy buena en muchas cosas y cada uno tiene que desarrollar su vida, ¿sí?, de acuerdo a cómo uno es. Claro, tenemos que perseverar y buscar y pedir y estudiar y hacer un montón de cosas para que nuestra vida vaya mejorando cada vez más. Talento. ¿A cuánto equivalía un talento? Un talento equivalía en aquel entonces a 18 años de trabajo. Entonces, ¿cuánto equivalía 2 talentos? 36. ¿Cuánto equivalía 5 talentos?
90 años de trabajo. ¿Se imagina a los cuántos años se jubila uno? ¿Y cuántos años trabajan? 30, 40. Y hoy lamentablemente hay muchos jóvenes que se jubilan porque no tienen pasión por la vida, porque echan a perder su vida muy jóvenes. Habemos ya muchos jóvenes cansados, agotados, fastidiados, hasta niños agotados, fastidiados. Decimos, ya no los hacen como antes. Estamos. Mira, ya no me meto a más detalles porque en serio que tenemos la oportunidad todos de descubrir todos los dones y bienes que Dios nos ha dado, porque lo que hay que ver en el Evangelio hoy es que Dios nos ha dado muchas, es decir, Dios es exagerado en dar dones y gracias. Es un exagerado de primera, perdón que lo diga así, pero Dios exagera en todo. Y a veces nosotros somos un poquito como tacaños, ¿no? Nos cuesta mucho salir de nosotros hacia el otro. Nos cuesta demasiado y somos muy aferrados. A veces el problema, fíjense, no es el dinero, el problema es aferrarse al peso que tenemos. Ese es el gran problema del hombre de hoy y de todos los tiempos, si ustedes quieren. El problema es Dios da, es más, no da cosa, se da a Él mismo. Él es nuestro mayor don, nuestro mayor bien. Y estas tierras, aquí toda la reserva Tarimoya, pues yo creo que tiene la oportunidad de seguir creciendo en su fe, de seguir experimentando el amor de Dios, aún a pesar de los desafíos propios que se encuentren delante de ustedes. O sea, porque no es fácil el seguimiento del Señor. Hay muchas cosas que obstaculizan el seguimiento de Cristo. Pero aquí es donde nosotros decimos, a ver, yo voy a descubrir cuántos dones me ha dado Dios para que yo los haga fructificar en bien de mi hermano. Por eso el mensaje del Papa Francisco en la jornada de hoy es: no apartar la mirada del pobre. Así dice, no apartar la mirada del pobre. Es decir, no nos hagamos indiferentes a los que sufren. El mayor mal del ser humano hoy es la indiferencia. Somos indiferentes. Lamentablemente, muchas veces somos indiferentes. Ya no nos duele que la abuelita esté ahí en cama y nadie lo visita. Ya no nos duele el enfermo. Ya no nos duele el que sufre ahí. Nos hemos hecho tan indiferentes a las realidades que están ahí a nuestro lado, que de pronto paso y me hago como que no veo. Un gran pecado la indiferencia. Y por eso el Papa Francisco hoy nos invita a no apartar la mirada del pobre, porque nos ha dado tanto, tanto el Señor, que tenemos la oportunidad de hacer fructificar lo que nos dio. 5 me diste, 2 me diste, aquí está otro. Estos hombres fueron creativos, valientes, se atrevieron porque arriesgaron, y el que no arriesga, no gana. Y el otro, de pronto, miren, qué feo es que alguien pone su confianza en ti, que alguien te ama a ti, y a veces defraudamos. Este fue el pecado de este hombre. No confió en que Dios confiaba en él. Por eso tuvo miedo. No confió.
Ya vámonos, ¿va? Termino citando las palabras del Papa hoy. Dice el Papa: lamentablemente muchos cristianos vivimos sepultando la fe o enterrando la fe. Ahí. Dice, el miedo paraliza. No nos deja hacer nada. Tuve miedo y por eso lo enterré. El miedo paraliza, dice el Papa. Lo que tenemos que tener es confianza. La confianza es creativa. Busca crecer cada vez más. Que el Señor pues nos bendiga a todos. No nos hagamos indiferentes a las personas que están a nuestro lado. Poco o mucho que tengamos, compartamos con aquel. Que así sea.